Hola amigos, en el video anterior vimos cómo crear un área de trabajo o almacenamiento. En esta ocasión, siguiendo la secuencia de trabajo, vamos a ver cómo se crea una tabla de reglas y cómo vamos a aplicar las fracciones de pulgada dentro del sistema para el desarrollo de nuestro molde. Para ello vamos a entrar acá en el primer botón, Pattern Processing, clic botón izquierdo, y acá el tercer icono dice Grade Ruler Editor. Damos dos clics, botón izquierdo, y este es el formato para crear nuestras tablas de reglas. Pero antes, para que tengan una idea de dónde salen los valores para crear nuestras reglas, lo vamos a representar en un plano cartesiano. Como ustedes saben, un plano cartesiano consta de dos ejes, uno que es X y otro que es Y, un vertical y un horizontal. Ya acá tenemos el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. Ahora el eje X a la izquierda es X negativo y a la derecha viene a ser X positivo, y en Y arriba viene a ser Y positivo, y en la parte inferior viene a ser Y negativo. Este plano cartesiano a la vez consta de 4 cuadrantes, que es 1, acá tenemos 2, acá es el tercero y acá tenemos el cuarto cuadrante. ¿Por qué lo representamos de esta manera? Lo representamos así porque en el momento que vamos a dar nuestro escalado en el molde, nos vamos a fijar de que siempre nosotros tenemos que trabajar en negativo, en positivo, sea en el eje X o el eje Y. En este caso vamos a conocer aquí las fracciones de cada pulgada. Para ubicar estos dos ejes frente a nuestra PC, lo haremos mirando a la PC, y a la izquierda de mi PC vendría a ser X negativo, y a la derecha vendría a ser X positivo. En Y sería en la parte superior de mi PC vendría a ser Y positivo, y en la parte inferior sería Y negativo. Siempre hay que recordar esta forma de orientación rápida al momento de crear un molde, sobre todo para los que recién empiezan, porque no hay que olvidar que para crear un molde el término que se usa siempre es largo por ancho, y eso quiere decir que X es largo y Y es ancho. El crecimiento de nuestro molde se va a definir en los cuadrantes del plano cartesiano, que lo vamos a ver enseguida. Para ello vamos a conocer las fracciones de pulgada y cómo aplicar su valor en el sistema para el desarrollo del molde, porque el sistema no nos permite ingresar fracciones de pulgada, sino valores. Entonces vamos a poner fracción de pulgada y valor. A ver, fracciones de pulgada, y acá le vamos a poner valores. Ahora vamos a ver las fracciones de pulgadas y sus valores. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un 32, y su valor vendría a ser 0.0
0.3125. Ponemos acá un 16 y su valor vendría a ser 0.0625. Ponemos 316. 316, su valor. Acá, para encontrar su valor de 316, multiplicaríamos el valor de un 16 por 3. En este caso multiplicaríamos 0.0625 por 3, que sería 0.1875, su valor de 316. Luego ponemos un octavo, su valor es 0.125. Ponemos un cuarto, su valor es de 0.250. Acá ponemos 3 octavos, su valor es 0.375. Y media pulgada, su valor es de 0.50. Tenemos después de media pulgada 5 octavos, que su valor es de 0.625. Después de 5 octavos vienen 3 cuartos y su valor es de 0.750. Luego 7 octavos, su valor es de 0.875. Por último tenemos la unidad, que es el entero. Una pulgada, su valor sigue siendo la unidad, que es 1. Como vemos, estos son los valores de cada fracción de pulgada que vamos a aplicar dentro del sistema a medida que vamos a ir trabajando en el escalado de nuestros moldes. Como hemos visto acá los valores, pero no sabemos saber cómo encontramos estos valores. Es sencillo, vamos a usar la calculadora y hacemos lo siguiente. Como estamos buscando valores de la fracción de una unidad, en este caso que es la pulgada, entonces tomamos la unidad y la dividimos entre las fracciones que nos pide avos. Entonces ponemos en este caso 1 entre 32 igual 0.03125, 0.03125, que viene a ser el valor de un 32avo. Luego tenemos un 16. ¿Qué hacemos? Dividimos 1 entre 16 igual 0.625. Seguimos con 316. El valor de 316 lo vamos a encontrar multiplicando el valor de un 16 por 3. En este caso el valor de un 16 es 0.0625, lo multiplicaríamos por 3 igual su valor de 316 sería 0.1875, igual con un octavo. Tomamos la unidad, dividimos entre 8 igual su valor es de 125, 0.125. Un cuarto igualito la unidad entre, que me pide cuartos, entre 4 igual 0.250. Luego tenemos la fracción de 3 octavos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero? Encontrar el valor de un octavo. Y un octavo sabemos que su valor es de 0.125 por 3 octavos igual 0.375. es el valor de 3 octavos. Media pulgada sabemos que es la mitad, pero vamos a hacer la operación. Es 1 entre 2 igual 0.5 y lo aplicamos acá, 0.5.
luego 5 octavos. Buscamos el valor de un octavo, que es 0.125 por 5, igual 0.625, que ya tenemos el valor de 5 octavos. 3 cuartos. Buscamos el valor de un cuarto, que es 0.250 por 3, igual 0.750. 7 octavos viene a ser lo mismo que un octavo. Buscamos el valor de un octavo. De igual forma, 7 octavos, primero buscamos el valor de un octavo, que es 0.125, y lo multiplicamos por 7 y nos da este resultado, 0.875, que sería el valor de 7 octavos. Por último tenemos la unidad, que es 1 pulgada, y su valor siempre va a ser la unidad, entre 1 igual 1. Esa es la manera de cómo encontrar el valor de cada fracción de pulgada. Si me pide avos, lo divido entre avos. Me pide cuartos, entre cuartos. Entonces, si es octavos, entre 8. Si es cuartos, entre 4. Si es media, entre 2. Y lo que me pide en este caso, por ejemplo, 5 octavos, 3 cuartos, buscar el valor de, en este caso, de un octavo y multiplicarlo por 5 octavos, y así vamos teniendo los valores de las fracciones de pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es practicar en sacar los valores de las fracciones de pulgadas. ¿Por qué? Porque estos valores son los que vamos a aplicar en el sistema para el escalado de nuestros moldes. No vamos a poder usar las fracciones, sino los valores. Hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a definir los cuadrantes de nuestro plano cartesiano. Por ejemplo, en mi cuadrante 1 de mi plano cartesiano me pide en X positivo y Y positivo. Entonces acá mi cuadrante 1 sería de esta manera. 1 sería X. No hay que olvidar que siempre la X va primero. X positivo y Y positivo. En nuestro cuadrante 2 nos dice que tenemos acá este cuadrante X negativo y Y positivo. Entonces ponemos X negativo, Y positivo. En nuestro cuadrante 3, que es este de acá, X y Y, nos está pidiendo X negativo y Y negativo. X negativo, Y negativo. Nuestro cuadrante 4, este de acá, nos pide X positivo y Y negativo. X positivo, Y negativo. Esta es la forma como hemos definido nuestros cuadrantes del plano cartesiano. Y esto es lo que vamos a aplicar en nuestra tabla de reglas. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla de reglas. Venimos al Launchpad, primer botón, entramos, el tercer icono es Grade Rule Editor, 2 clics y se abre nuestro formato. En comentarios le vamos a poner cualquier comentario que por necesidad tengamos que hacerlo. En este caso vamos a ponerle tallas exclusivas, tallas exclusivas, tallas exclusivas. Aquí en Cisename, entrando, nos da dos opciones para crear una tabla numérica y una tabla alfanumérica. Vamos a empezar creando una tabla alfanumérica. La seleccionamos y le damos clic botón izquierdo. Acá se activa una casilla donde nos dice talla base. Entonces nosotros
vamos a ponerle que tenemos nuestro molde con talla base M. Seguimos acá, nos pide desde qué talla, la talla más chica que tengamos en nuestro rango de tallas. Vamos a decirle que es la talla small. Small, y nuestro rango de tallas va a seguir con M, L y XL. Ahora guardamos acá en Save As, guardar como. Nos aparece por default un área de almacenamiento data 70. Nosotros no lo queremos guardar ahí, sino lo queremos guardar en nuestra carpeta. Entramos botón izquierdo con un clic y buscamos nuestra carpeta. Tenemos un desplayador para desplayar y buscamos acá. En ese caso, nuestra área de trabajo se llama José y vemos que está vacía. Entonces le damos un nombre a nuestra tabla de reglas. Por lo general yo aconsejo que la tabla de reglas, el nombre debe de ser tal como la creamos. Por ejemplo, en este caso hemos creado nuestra tabla con talla base M, ponemos guión, small, M, L y XL. ¿Por qué guardarla de esta manera? Porque hay casos en que yo a esta tabla le puedo poner el nombre del cliente, por ejemplo José, pero yo necesito otra tabla de reglas para José con talla base L hasta la 2XL. Entonces, ¿qué pasa? Le puedo poner José 1 para no chantar la tabla de reglas anteriores. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero asignarle a un molde una tabla de reglas de José, pero quiero con la talla base L? Entonces voy a buscar esa tabla, lo voy a encontrar a José, José 1, José 2, pero dentro no sé qué tipo de tallas encuentro. Entonces, si yo le pongo esta información y lo guardo, automáticamente me dice que esta tabla en la parte superior, esta tabla tiene como talla base M y mi rango de talla que es small, M, L, XL. Entonces, si yo quiero buscar, ya digo, para José quiero una tabla de reglas con talla L y no tengo talla L, la creo. En este caso ya tenemos creada nuestras tallas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestras reglas, rules, ahí está. ¿Qué cosa es lo que vamos a poner acá? Acá es donde vamos a aplicar los valores, lo que hemos visto, y la definición de los cuadrantes, en este caso X y Y los valores. Para ello, acá nos está pidiendo un número de regla. Acá, número de regla, comentarios, atributos y tallas, que son las de acá, ¿no? Entonces acá le vamos a poner como primera regla 1. En comentarios no le ponemos nada. Si es que hay una necesidad de poner algún comentario, se le puede poner. Eso ya es a criterio de cada usuario. Y acá donde dice point attribute, vamos a ponerle un atributo, y ese atributo es N. Nosotros entramos aquí, botón izquierdo con un clic, vamos a encontrar este formato, y el atributo que nosotros vamos a poner es este de acá, que es punto no suavizado, y el atributo es N. Le damos OK y ya está el atributo. O también simplemente no entramos y le ponemos N nada más. De frente vamos y le ponemos N. Y acá automáticamente ya lo seleccionó, porque ese va a ser el atributo que nosotros vamos a trabajar, N. Entonces sabemos que tenemos que poner un atributo N. Ya lo pusimos y ahora creamos nuestros valores. En nuestra primera regla, en X vamos a ponerle 0 y en Y 0. En nuestra tabla 2, vamos a poner 2. No hay que olvidar el atributo N. Y
Empezamos por el largo. ¿Qué me pide? X negativo y Y positivo. ¿Por qué empezamos por acá? No hay que olvidar que cada trabajo que se hace para el desarrollo de molde, siempre el accionar va a ser en sentido horario, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces nosotros vamos a empezar por este punto, y este punto me pide en X, me pide 1 pulgada. Entonces, como es X negativo, ¿qué cosa es lo que tengo que poner acá? Tengo que anteponer el signo negativo, que es menos, y el valor, que es 1 pulgada, menos 1 pulgada. Y en Y, ¿qué me pide? No me está pidiendo nada. ¿Por qué? Porque solamente me pide crecer a largo. Entonces le voy a poner 0 acá. En una regla 3 vamos a poner el atributo n, bajamos X, que nos pide. Este es el punto 1 y el punto 2. Punto 1, punto 2. El punto 1 ya tenemos 1 pulgada de largo. Punto 2 nos va a pedir lo mismo en largo, que es menos 1 pulgada en X negativo, y en Y, como ven acá, ha aumentado. Entonces vamos a ponerle media pulgada. Es positivo, en Y positivo. Entonces, como es positivo, ya no anteponemos signo, solamente cuando es negativo. Y en este caso vamos a ponerle punto 5, que es media pulgada. Esto es la importancia de conocer los valores de cada fracción, porque si yo en términos de pulgada estaría hablando de que necesito que pongas acá media pulgada, no voy a poder, el sistema no me permite. ¿Ves? Yo le pongo media y me pone 12. ¿Cómo lo va a leer esto, que son 12 pulgadas? Entonces no se puede. Es por eso que tenemos que saber cuál es el valor de media pulgada. Como hemos visto, 0.5. Ese es el valor de media pulgada. Y vamos a una regla 4. El atributo, nunca hay que olvidar el atributo. Vamos a X. Nuestro punto 4 sería este. Entonces es sisa. Sisa siempre tiene una caída de media pulgada y un ancho de media pulgada, por lo general, dependiendo la ficha técnica. Vamos a darle media pulgada. Entonces, en este caso me pide crecer media pulgada. ¿Hacia dónde tengo que crecer media pulgada? Hacia abajo, hacia la izquierda. Y hacia la izquierda, ¿qué X es? X negativo. Entonces antepongo el signo y punto 5. En cambio en Y me está pidiendo en positivo, entonces le pongo punto 5. En la quinta regla, atributo n, vamos a ver, por decir, un ancho de hombros. Acá, en este punto, ancho de hombros nunca crece en largo, siempre va a ser en ancho. Entonces en X le pongo 0 y en Y positivo, porque es hacia arriba, le pongo punto 5, que me pida media pulgada, punto 5, y ya tenemos. En nuestra sexta regla vemos nuestra abertura de cuello. Vamos a X y la abertura de cuello no es en X, sino es en Y. Entonces en X le pondría 0 y en Y es positivo, porque siempre va a ser hacia arriba. Entonces le vamos a poner 1/8. ¿Cuánto es 1/8? 0.125. Ya tenemos nuestra abertura de cuello. En la regla 7 ponemos atributo n, venimos a X, que nos pide, nos está pidiendo caída de escote. La caída de escote siempre crece a largo y crece
en X negativo. Entonces vamos a ponerle menos 1/8, vamos a ponerle, que sería su valor 0.125. En Y no va a crecer, entonces le ponemos 0. Vamos a hacer una regla 8. Ponemos el atributo n, venimos a X y vemos que es caída en esta parte, caída de escote, y ya estamos en la mitad del molde, hacia abajo, y sabemos que hacia abajo es negativo. Tenemos Y negativo y X negativo. Entonces en nuestra regla 8 vamos a aplicar este punto de acá, que inicialmente, por ejemplo, en la parte de acá nosotros crecíamos hacia arriba, ahora vamos a crecer hacia abajo. Entonces, ¿qué cosa va a ser? En X 0 y en Y negativo vamos a poner menos 1/8, 0.125. Entonces, como vemos acá, tenemos en nuestra regla 6 este punto era positivo, y ahora este punto en nuestra regla 8 ya es negativo. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Vamos a una regla 9, que ponemos el atributo n y en X le ponemos 0 porque es un ancho de hombro, y en Y que crece hacia abajo le vamos a poner menos 0.5, media pulgada. Pasamos a una regla 10, ponemos nuestro atributo y en este caso, en este punto es una sisa, pero acá como está en la parte inferior es negativo, y como nuestra sisa está creciendo en largo y ancho, entonces los dos van a ser negativos. Como es negativo, anteponemos el signo menos y ponemos el valor que es de media pulgada en X, 0.5, y en Y menos 0.5. Eso nos permite que crezca nuestro molde media pulgada hacia la izquierda y hacia la parte inferior en Y negativo media pulgada. Ahora vamos por una regla 11. Ponemos nuestro atributo y nos pide, este de acá es nuestro punto para nuestra regla 11. ¿Qué ponemos acá? Estamos en este cuadrante que nos está pidiendo negativo y negativo, y sabemos que toda la parte inferior es negativo. Entonces la medida que nos está pidiendo nuestra ficha en largo, que fue de 1 pulgada, ¿qué hacemos? Anteponemos signo menos y ponemos la unidad, 1 pulgada, que va a crecer hacia la izquierda. Ahora, ¿cuánto crece hacia abajo? Tiene que crecer lo mismo que creció hacia arriba. En este caso es media pulgada. Menos, anteponemos el signo menos y 0.5. Tendríamos 1 pulgada hacia la izquierda, que es X negativo, y tendríamos media pulgada hacia la parte inferior, que es Y negativo. Cuando lleguemos a la parte de hacer el molde y le vamos a dar el escalado, vamos a ver qué pasa cuando cambiamos los signos con el grading. Un adelanto sería que si nosotros acá no le anteponemos el signo menos, ¿qué quiere decir? Que está en positivo. Entonces, al hacer positivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que nuestro grading crezca hacia la derecha, hacia adentro. O sea, que nuestra talla small va a ser más grande que nuestra talla XL. Es por eso que tenemos que tener cuidado al momento de ingresar valores en nuestro escalado cuando estemos trabajando en el PDS, y sobre todo recordar en qué momento se tiene que aplicar el signo. Bueno, hasta aquí ya hemos creado
11 reglas. Con estas 11 reglas tenemos suficiente para trabajar y hemos creado una tabla alfanumérica. Ahora vamos acá a ruletable y guardamos, guardar sabe. Ya está guardada nuestra tabla. Nosotros podemos cerrar, venimos acá, damos 2 clics en editor y buscamos nuestra tabla. Ahí está nuestra tabla. Seleccionamos, abrimos y aparece tallas exclusivas, talla base M, small, ML, XL, y nos vamos a nuestro formato de reglas. Ahí están nuestras reglas creadas, todas nuestras reglas en negativos y positivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una tabla numérica. Para ello venimos acá a Sysenames y escogemos la opción numérica. Seleccionamos, clic botón izquierdo y ahora se activan estas 2 casillas. En una que es para la talla base, vamos a poner que nuestra talla base sea 30, y en la segunda casilla nos pide cada cuántos pasos voy a escalar. Le ponemos 2, cada 2 tallas me va a escalar. Entonces acá nos pide nuestra talla más chica que tengamos dentro de nuestro rango de tallas y le vamos a poner que tenemos el 26. Seguimos con nuestro rango de tallas. La siguiente va a ser 28, 30, 32 y 34. Estas son nuestras tallas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ya tenemos nuestras tallas creadas y simplemente vamos a Save As y guardamos como. Le decimos que nuestra talla base es 30, 26, 28, 30, 32 y 34. Para no tener extenso esta numeración, le podemos cambiar acá de esta manera: 30-26 espacio la talla 34, así. Entonces yo voy a buscar y digo mi regla, mi talla base es 30 y tengo mi rango de tallas desde la 26 hasta la talla 34 y la guardo. Ya está. Acá arriba en la parte superior me dice talla base 30 y mi rango de tallas. Ahora vamos a rules, a nuestras reglas. Ya no es necesario crear esta tabla de reglas, simplemente lo dejamos ahí. Ahora vamos a ver cómo se hace una tabla de reglas sin empezar a hacerla de nuevo. Simplemente jalamos y cambiamos unas cuantas cosas que deseemos acá. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una regla alfanumérica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a mi carpeta, busco una tabla alfanumérica, en este caso es esta, la selecciono, abro y ya la tengo acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Si yo necesito tener una tabla de reglas para mis moldes, que mi talla base es talla L, simplemente cambio acá, le pongo L y en mi talla más chica va a ser small, mi rango de tallas va a seguir con M, L, XL. Como yo necesito hasta la 2XL, simplemente le aumento acá 2XL. Luego, ¿qué es lo que hago? Solamente cambio el nombre nada más. Mi tabla de reglas anterior era M-small MLXL. Ahora se va a llamar, voy a Save As, guardar como. No se olviden que al momento de anotar siempre va a ir primero la talla base. Entonces ponemos talla base L-small ML, XL y 2XL. Así se va a llamar nuestra tabla de reglas. Agarramos, ponemos acá Save y guardamos. Ya no tocamos nuestras reglas. Nuestras reglas siguen siendo las mismas y ya tendríamos 3 reglas, dos alfanuméricas y una numérica. Por decir, yo necesito una tabla de reglas porque estoy desarrollando un molde que mi base
es talla M, pero me están pidiendo hasta la 2XL. Entonces voy a mi almacenamiento de tabla de reglas y tengo M solo hasta la talla XL, tengo L hasta la talla 2XL. Entonces puedo jalar cualquiera para cambiarle el nombre, puede ser esta o esta. Vamos a jalar esta, abrimos y nos trae acá M, lo que yo necesito. Mi talla chica sigue siendo small, pero ¿qué me falta? La talla 2XL. Simplemente le aumento la 2XL. ¿Y qué es lo que hago? Le cambio el nombre, guardar como en Save As, y ya está todo escrito, solo aumentar 2XL. No hay que olvidar siempre que la primera talla nos hace referencia a nuestra talla base, o sea, no podemos equivocarnos para nada de que yo voy a buscar una tabla de reglas y me equivoqué de talla. No, siempre la primera letra es nuestra talla de base. En este caso la guardamos y ya tenemos nuestra tabla de reglas. Para verificar, porque muchas veces se le puede dar el nombre nada más y nos olvidamos guardar, entonces abrimos y vemos que ya tenemos dos tablas de reglas con la misma talla base, pero con diferentes rangos de talla. En una solamente hasta la XL, que es esta, y la otra hasta la 2XL. ¿Qué pasa? Muchas veces, eso sí, traten de poner atención ahí. Muchas veces nosotros creamos acá una tabla de reglas así como lo estamos haciendo ahorita, pero nos olvidamos de repente de cambiar algo acá. En este caso, que nos olvidemos poner, por ejemplo, ahora vamos a hacer con una 3XL. Supuestamente yo necesito 3XL. Vamos a quitarlo, pero lo guardo como 3XL más 3XL y lo guardo. Yo al momento de asignar mi tabla, yo necesito 3XL. Entonces yo voy acá, voy y confiadamente busco mi tabla de reglas y la asigno a mi molde. La asignación de tabla de regla la vamos a ver cuando estemos desarrollando el molde. Pero ¿qué pasa si yo le asigno una tabla de reglas y estoy trabajando y me doy cuenta que me falta la 3XL, pero mi tabla de reglas dice small m, LXL, 2XL, 3XL? Entonces está bien, perfecto. Entonces ustedes vienen de frente, entran a este formato de Roulette Table, que es ruletable, entran y verifican su tabla. ¿Cómo? La seleccionan y la abren. ¿Dónde está el error? El error está acá, que fue por el apuro, por la premura de tiempo, se creó el nombre, pero más no se terminó la tabla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo el 3XL. Estoy completando el nombre de mi tabla y esto es lo que necesito. Entonces, ya corregí el error, guardo y ya tengo mi tabla completa. Entonces, le vuelvo a asignar a mi molde. Eso es lo que vamos a ver después, pero hasta ahí esto ya queda claro. Ahora ya hemos visto algún error al momento de crear nuestra tabla de reglas, y este video lo dejamos acá nomás. Espero lo revisen así pausadamente para que lo puedan entender bien, porque lo estamos haciendo en forma secuencial. Cada video es un paso para llegar al desarrollo de nuestro molde. Si te saltas un video, vuelve a repasar el anterior. Si tienes una duda o pregunta acerca del curso, ponlo en el comentario que yo voy a estar revisando y así te puedo dar una solución pronta a tus inquietudes. Si te es útil este curso, regálame un like y suscríbete a mi canal.